Sí. Que estamos atrasadísimos, ¿no? Como empezó a grabar porque vamos a empezar. Quiero darle la bienvenida. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al programa de Radiálogos. En un momento más empezamos con las transmisiones y aguántenos tantito, vamos a empezar también por radio. Número 37. Como que siento la mesa más aguada ahora, ¿no? Pero vamos a acercarnos al micrófono más. Ya vamos a empezar. Este es el micrófono de la radio y este es el micrófono de la transmisión en vivo. Digamos que hacemos como la transmisión la hacemos a través del canal del colegio, de la página de Facebook del colegio. Entonces siempre ponemos este micrófono como para respaldo. Y estos son los micrófonos de la cabina. Ya casi entramos en radio. Puede alcanzarnos ahorita un segundito. Les mandamos saludos a todos. Hoy va a ser un programa súper interesante. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial y bueno, todas estas nuevas tecnologías que nos han cambiado rotundamente la vida. Así es. Ahí va, ¿eh? Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Después de un largo fin de semana, ya estamos aquí en Radiálogos en el programa número 37. Este día, el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión traemos para ustedes un programa súper interesante. Este programa 37 tenemos un súper invitado. Es el doctor Ignacio Gallardo Vallacey, quien es ex rector de la Universidad Mundial y actualmente es asesor del sistema de investigación de la propia Universidad Mundial y que nos acompaña para hablar con un tema que todos nos han estado preguntando y que siempre nos cuestionamos en nuestro día: ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con todas estas tecnologías que se han apropiado en gran medida de nuestro día a día, pero que también tienen, digamos que un lado muy positivo porque nos ha hecho eficientes muchas de nuestras actividades, nos han facilitado realizar algunas actividades del día a día y entonces esta jornada va a ser dedicada a esa inteligencia artificial que digamos que como en el cuento de Pinocho es el grillito que anda con todos para todos lados en nuestros teléfonos celulares. Doctor, le damos la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Y como siempre, nuestra gran colaboradora, Ileana Peralta. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Adelante. Doctor, empecemos desde un principio, como dicen. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mire, yo creo que hay que hacer algunas precisiones antes de entrar de lleno en el tema, porque es necesario. En primer lugar, la inteligencia artificial es algo que no solamente está relacionado con el desarrollo tecnológico, sino que está relacionado mucho con la filosofía, con la psicología y con todas las disciplinas, porque va sin duda a presentar un cambio muy significativo en el mundo. Yo creo que ya no necesariamente habría que llamarla inteligencia artificial, más bien tendríamos que llamarla inteligencia no biológica. ¿Qué es en términos muy sencillos la inteligencia artificial? Mire, la inteligencia artificial es una serie de programas, algoritmos, que lo que buscan es imitar la forma de funcionamiento del cerebro humano. De tal manera, entonces, que la inteligencia artificial lo que pretende hacer es producir conocimientos, es decir, pasar de los datos con los que se carga la computadora o los sistemas de
informáticos, pasar de los datos a la información y de la información a los procesos de toma de decisiones. Entonces, en términos simples, eso es la inteligencia artificial, la capacidad de crear un tipo de inteligencia no biológica que tenga la capacidad de pensar, de razonar y de decidir de la misma forma que lo hace el cerebro humano. Esto, desde luego, puede parecer, por una parte, muy esperanzador, pero por otra parte, muy amenazante. Entonces, con relación a esto, quienes están muy inmersos en este trabajo, que están unidos a las grandes corporaciones tecnológicas, como Google, como IBM, etc., hay dos grandes corrientes. Una corriente que dice que en muy poco tiempo más, digamos en unos 8 o 10 años más, la inteligencia no biológica va a superar a la inteligencia biológica. Es decir, va a tener mayor capacidad de razonamiento, mayor capacidad de decisiones, y entonces hay un científico, Kurzweil, que es el director de investigaciones de Google, que dice que la inteligencia artificial es más peligrosa que la bomba atómica. Y él hace una comparación muy interesante. Dice, si nosotros vemos todas las especies vivas del planeta, tendríamos que llegar a la conclusión de que la especie dominante es el ser humano. Pero dice, el ser humano es la especie dominante no porque tenga mayor fuerza que las otras especies, mayor fuerza física. Claro. No porque tenga mayor velocidad de desplazamiento. Y por ejemplo, una gacela pues, se desplaza más rápido que nosotros, un león es más fuerte que nosotros, un elefante pues, no se diga. Es decir, todas estas especies, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace al ser humano, al que llamamos Homo sapiens, ser la especie dominante del planeta, dominante sobre todas las demás especies vivas? Al momento. Al momento, y dicen, bueno, es la inteligencia. Entonces, si aparece una inteligencia superior a la inteligencia humana, querrá decir que el ser humano en algún momento pasará a ser una especie dominada, y que la especie dominante será entonces la inteligencia no biológica. Y suena un poquito de repente apocalíptico y de hollywoodesco. Y lo es. Y lo es. Y lo es. Pero mire, le voy a poner un ejemplo que yo creo que con esto se clarifica mucho. El cerebro humano tiene, como nosotros lo conocemos ahora, tiene aproximadamente entre 80 y 100 mil años. Y entre 80 y 100 mil años ha tenido la evolución para llegar a ser lo que es el cerebro actualmente. Pero en los últimos 5.000 años el cerebro casi no ha tenido una evolución acelerada. Digamos, en los últimos 3.000 años el cerebro prácticamente no ha tenido esa evolución. De esa forma, si nosotros tomamos grandes genios de la humanidad, digamos, tomamos a Aristóteles y lo comparamos su cerebro con el cerebro de Einstein, no son distintos. Es decir, son más o menos del mismo tamaño, más o menos la misma cantidad de neuronas, es decir, son muy parecidos. Entonces, si no ha tenido durante estos dos últimos, digamos, 2.500, 3.000 años, no ha tenido una evolución muy acelerada, ahora comparémoslos con la inteligencia no biológica. Las primeras máquinas que tuvieron la capacidad de transformar los datos en información datan más o menos de los años 70. Es decir, tienen 50 años. Y en 50 años ha tenido una evolución exponencial, fantástica, asombrosa, impresionante. Fíjese, nosotros decimos que la tecnología tiene una evolución exponencial. Y el cerebro humano y el ser humano tiene una evolución lineal. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos una evolución lineal, decimos que pasa de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, etc. La exponencial pasa de 1 a 2, a 4, a 8, a 16, a 32. Entonces no es utópico pensar que en unos 10 o 15 años más vamos a tener una enorme evolución. Y esto, doctor, lo vemos de manera cotidiana, de alguna manera hemos visto, nuestra generación nos tocó pasar de un mundo analógico a un mundo completamente digital. Hoy por hoy yo creo que hace 10 años,
por no alejarme tanto, jamás hubiéramos pensado, como lo decía, ¿no? A lo mejor en el Google apenas estás buscando qué quiere decir y ya te aparece un sinnúmero de respuestas que imitan al pensamiento o las búsquedas que se están haciendo en ese momento, de tal manera que te resuelve en ese momento la situación. Sin embargo, sí impacta el ver cómo estos algoritmos tienen la manera de definir nuestro comportamiento con base a lo que también uno les va proporcionando, ¿no? Y la manera de tomar decisiones, que es lo que más nos asombra. Mire, el cerebro central de Google crearon una computadora que le ganó en un juego de ajedrez al campeón del mundo. Y dijeron, no, pues fue por casualidad, jugaron 10 veces y le ganó 9. Entonces, no, pues, adiós casualidad. Ya no es casualidad. Pero en lo cotidiano, fíjese, la inteligencia artificial en muchos casos comienza a tomar algunas decisiones y la mayor parte de los seres humanos que están relacionados con esas decisiones, pues se someten. Yo les voy a contar un caso verídico totalmente y muy sencillo, y no ocurrió en un centro tecnológico, pasó en La Paz. Cuando fuimos al simposio de liderazgo, iba un maestro con nosotros, llegó al mostrador de una compañía aérea y presentó su pase de abordar, y le dijeron, no, usted no está en el sistema. Y dice, ¿cómo no? Pues aquí está impreso. Pues yo estoy en el sistema. Lo siento, dice, pues usted no está en el sistema. No me aparece a mí en el sistema, entonces usted no puede abordar el avión. Y le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Y le dice la persona que estaba ahí de la línea aérea, pues nada, no podemos hacer nada. Lo único que puede hacer usted es esperar a que aparezca en el sistema. El avión se va a ir dentro de hora y media, que usted y la persona no pudo viajar. Entonces quiere decir que el sistema decidió por él. Claro. Pero no y además decidió por encima del criterio que debieran tener quienes están atendiendo, ¿no? Y ese es el problema, que quienes están atendiendo ya se someten al sistema. Al sistema, efectivamente. Entonces quiere decir que la inteligencia artificial en varios campos de la actividad humana cotidiana pues nos ha superado. Y también se ve hasta en estos sistemas de ruteo, ¿no? De repente, cómo llegar a punto B, ¿no? Y te da una ruta. Y hay quienes dicen, no, pues me voy por la ruta que marca el Maps, todo el sinnúmero. Y dices, bueno, pero si a mí me gusta ir por el otro lado, ¿por qué decide el celular por ti? Bueno, el sistema. Ahí tocas un tema muy, muy importante porque parte de la sofisticación que tiene la inteligencia artificial en el uso práctico es el manejo de grandes volúmenes de datos. Sí, es lo que se llama Big Data. Uh-huh. Pero para decidir en cuestiones de nanosegundos, si tú quieres, ¿no? Pero además, ese sistema está haciendo un seguimiento. Es decir, ya en ciertas ciudades muy desarrolladas, por ejemplo, usted va a una tienda y cuando entra a la tienda, en su celular le empiezan a aparecer mensajes. Está usted en la tienda X, vaya al segundo piso y va a encontrar especialidad en esto, va a encontrar precios especiales acá. Pero empieza a analizar y empieza a saber sus gustos. Claro, tus parámetros de búsqueda, de consultas, de todo. Somos datos. Hemos escuchado mucho, pero no hemos escuchado por qué. Mire, fíjese cómo hemos escuchado que hay una acusación y hay una polémica muy grande en torno a la participación de los rusos en las elecciones de Trump. Uh-huh. Dice, bueno, es que participaron y ayudaron. Y la mayor parte de la gente dice, pues ¿cómo no pueden ayudar? Pues ¿cómo no pueden ayudar? Porque estudiaron al votante. Claro. Hicieron todo un sistema y le empezaron a mandar miles de mensajes a sus celulares con aquellos elementos que al votante le eran atractivos y le eran familiares y les gustaban, inclinándolos hacia la votación. Entonces, esa es la gran acusación que hay, aunque no se ha desarrollado o se ha dicho mucho, pero ese es el problema. No, el famoso caso de Cambridge Analytica, donde precisamente está inmiscuido toda esa apropiación de información de todos los usuarios de redes sociales, de tal manera que no nada más en la elección de Estados Unidos, sino en muchos procesos electorales, hicieron precisamente esto, doctor, marcar tendencia a través del conocimiento del propio usuario, pero
es asombroso, ¿no? Cómo hemos llegado a ese grado de puntualización de la información. Marcan tendencias y además es una memoria que no se olvida. La memoria humana sí se olvida. Esta memoria Sí, no no se podemos olvida. procesar tanta información al mismo tiempo. Fíjese, los estudiantes suizos están pidiendo que se borren todos sus antecedentes de 7 años para atrás. Porque dicen, bueno, no es posible que yo, siendo un abogado exitoso de 50 años, vaya a tener que pagar una parranda que hice cuando tenía 19 años, estaba en la universidad y atropellé a una persona, ya lo pagué, ya estoy arrepentido. Pero ahí sí, queda en su historia. Queda en su historial, que no se borra. Nos vamos con este súper interesante punto, la libertad de escoger qué pasan con nuestros datos personales en las redes. Vamos a un pequeño corte y les mandamos muchos saludos. Pero seguimos en nuestra transmisión de Facebook Live. Sí, es el derecho al olvido, ¿no? Es un tema que está súper complicado, doctor, el tema del derecho al olvido. Hay otro punto que es muy necesario considerar. Mire, volvamos al cerebro porque ahí es donde está la clave. Usted es comunicóloga, pasó por la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, tuvo que estudiar muchos años para que su cerebro tuviera la información que posee. Sin embargo, usted no le puede transmitir esa información a ella. Se la puede comentar, pero usted no se la puede pasar. Y si se la comenta a todos, se va a tardar mucho tiempo y ella tiene que seguir todo un proceso. Una computadora le pasa toda la información que acumula a otra en cosa de minutos. Claro. Y se la pasa a otra y se pueden conectar miles de computadoras y todo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardamos en preparar un cerebro de una computadora? Pues digamos, en el mejor de los casos, unas 5 o 6 horas. Pero eso puede ser simultáneo para cientos de miles de computadoras. El cerebro humano no opera de esa manera. Por otra parte, el cerebro humano tiene una serie de limitaciones que no tiene el cerebro de la inteligencia no biológica. Por ejemplo, el cerebro humano necesita descansar, la computadora no. El cerebro humano necesita alimentarse, la computadora no. Si a usted le falla el corazón, el cerebro dejó de trabajar, la computadora no tiene corazón y sigue trabajando. Claro. Entonces, bueno, por eso... Es parte de los cuestionamientos morales, ¿no? Y éticos dentro de todo lo que es... Toca usted el punto más trascendente de la inteligencia artificial, el comportamiento moral. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los dueños de la inteligencia artificial? Por los dueños del gran capital. Claro. Entonces, la brecha entre los ricos y los pobres, entre los países ricos y desarrollados y los países pobres o en vía de desarrollo, va a ir siendo cada vez mayor. Cada vez mayor. Y nosotros ya vemos las diferencias. Si usted va a Houston y se lo digo por conocimiento de causa, y está enferma de la vesícula, la meten a un quirófano y un robot la opera sin que un ser humano lo toque. Para nada. O a distancia, ¿no? También. ¿Qué pasa? Sí, lo puede operar a distancia, nada más necesita el instrumental, pero de todo a todo, y el paciente queda bien. Si a alguien le pasa eso en Todos Santos... No, claro, no tienes de ninguna manera las mismas oportunidades, ¿no? Y la brecha... Y no Todos Santos, la misma capital, no vas a tener ese mismo... Entonces la brecha se va a ir incrementando. Mire, eso que nos dijo lo vuelve a hacer. No, vamos a ver. Lo repito. Es que normalmente nos agarramos con algún tema y queda aquí, pero no allá. Entonces se vuelve muy divertido esto. No, doctor, es un gustazo. Pues es un privilegio, la verdad. Es un privilegio, la verdad. ¿No? ¿Todavía no? Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa Radiálogos y vamos a continuar con este tema súper interesante que ya nos comentaba el doctor Gallardo. No es inteligencia artificial, sino vamos a hablar de inteligencia no biológica. Pero dentro de todos estos entramados de tecnología, de compañías, de repente hay un cuestionamiento moral hacia estas empresas que hacen uso de la información, como en el caso que comentaba en Rusia, ¿no? Sí, y también lo que se ve como muy asombroso y muy peligroso es de que la brecha entre los países más desarrollados y los menos desarrollados pues va a ir incrementándose cada vez más.
pero también al interior de las naciones, la brecha entre los que tienen los recursos suficientes para manejar la inteligencia artificial o no biológica y los que no la tienen, pues va a ir creciendo cada vez más. Entonces, nos podemos acercar a la famosa novela en donde las máquinas son las que comienzan a mandar, y hay sectores de la población que son los llamados sectores alfas, que son los que tienen todos los privilegios, y los sectores beta o gamma que no tienen ninguno privilegio. Me refiero a la novela del Mundo Feliz. Quienes están trabajando en esta área, hay un filósofo europeo muy famoso de nombre Bostrom, que dice que la inteligencia artificial puede ser asombrosamente beneficiosa para la humanidad, pero puede ser espantosamente perjudicial para la humanidad, dependiendo de cómo la trabajemos. No podemos quedarnos con la ilusión de que van a ser puros beneficios, pues ciertamente sí habrá muchos beneficios, pero también habrá muchos problemas. La inteligencia artificial, sin duda, y esto lo dice la Organización Mundial del Trabajo, en los próximos años va a reemplazar más o menos el 45% de la fuerza laboral. Mire, en Corea hay 458 robots por cada 10.000 trabajadores, y eso va creciendo. En México hay 45 robots por cada 10.000 trabajadores, y eso va a ir creciendo. Se calcula que en unos 10 años más ese número se va a quintuplicar, es decir, van a haber más o menos 4.500 a 5.000 robots por cada 10.000 trabajadores, que va a decir que la mitad, ¿no? Y la inteligencia artificial o no biológica ha impregnado todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hasta los más domésticos. Mire, en los países desarrollados, digamos, nuestros vecinos americanos, usted ya compra un refrigerador que está cargado con inteligencia no biológica, y el refrigerador le avisa cuando le falta leche, pero se lo avisa a su celular. Claro. De tal forma que si usted está en la tienda comprando para sus semanas sus productos, el refrigerador le dice: oye, nos falta pollo, aliméntame. Entonces, pero además los alimentos ya empiezan a salir con un código de barra. Entonces, cuando usted lo mete al refrigerador, lee el código de barra, sabe cuándo vence, cuánto tiene, y entonces le dice: oye, el jamón que pusiste el 3 de octubre ya entró en caducidad, lo tienes que tirar, y va a comprar, y se lo pone todo en la pantalla. Es decir, parece cosa de ciencia ficción, pero no es. Y ahí lo vemos en distintas películas, series. Netflix hace poco también sacó una serie que habla precisamente de la humanización de los robots, o el grado en que pudiera llegarse. Y lo hemos ido viendo de una manera sorprendente. O sea, en 5 años, hasta en los equipos celulares, ¿no? De esta manera tan cotidiana, en 2 años, digamos que ya hay otro celular que tiene otras aplicaciones, que tiene otras capacidades, y no es que el anterior no funcione, sino que lo que estás usando requiere cada día más. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y en el caso, por ejemplo, de las universidades, ¿cómo se están preparando para este proceso de cambio generacional? Una de las cosas en la que coinciden todos los estudiosos de este tema es que no podemos decir cómo va a ser. Es tan acelerado el cambio, es tan exponencial lo que está sucediendo, que no sabemos. Lo único que sabemos es que va a ser distinto. Usted pone un ejemplo de un celular. Fíjese bien lo que le voy a decir. El celular que está usted grabando tiene 1000 veces más capacidad que la computadora que en 1969 puso el hombre en la luna. 1000 veces más. El periódico, el New York Times, del domingo, tiene más información que toda la que produjo la humanidad en los primeros 800 años, es decir, desde el año 0 hasta el año 800, en un solo periódico. Y es que perdemos esa percepción. Perdemos no solamente esa percepción, sino que estamos sin saber qué es lo que va a pasar. Hay quienes dicen que dentro de poco tiempo la inteligencia no biológica va a pensar por el Homo sapiens, va a decidir por el Homo sapiens, va a crear por el Homo sapiens, va a criticar por el Homo sapiens.
Entonces, las universidades, ¿qué tienen que hacer? Pues desarrollar lo que se llaman las capacidades débiles, las capacidades suaves, que son el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la capacidad de expresar emociones, la capacidad de trabajar en equipo, que son cosas que probablemente se tarde un poco más la inteligencia no biológica en desarrollar. El punto aquí es que esto ya es imparable. Es como cuando usted va cayendo de 10.000 metros, pues no tiene forma de parar, o sea, se va a explotar, y es lo que nos va a pasar. Entonces, fíjese, hace miles de años atrás habían 15 especies distintas de homos, y la única que sobrevivió fue el Homo sapiens, pero todas las demás desaparecieron. Y entonces no hay ninguna razón para que el Homo sapiens no pueda desaparecer en el futuro. Tenemos que cuidar estos aspectos y tenemos que tratar de legislar sobre cómo debe ser la inteligencia no biológica, porque ya es imparable. Claro. Entonces, lo que nos queda es, y usted lo decía, es legislar con pensamiento ético. Es decir, el que humanicemos la tecnología y que el ser humano, el Homo sapiens, siga siendo quien dé las líneas de acción sobre el planeta. El problema es, ¿qué sucede si la inteligencia no biológica se desarrolla de tal manera que sus objetivos de vida son distintos a los nuestros? Claro, y además, lo comentaba usted, depende de las manos en las que esté esta información, habrá un grupo que sí tenga esta concepción moral o de búsqueda, de poner ciertas reglas respecto al uso de la tecnología artificial, pero también hay quienes no. Entonces ahí es la parte complicada para la humanidad y que tendríamos que tener mayor conciencia. Ese es el problema, ¿en qué manos va a caer? Pues que hay una dinámica mundial, doctor, en la que, y de hecho lo decíamos al principio, México todavía no se ha metido de lleno a este carril por cuestiones económicas y de desarrollos tecnológicos muy propios de nuestro país y de América Latina. Argentina me parece que es la que tiene un poco más de avance en el sentido, pero en otras partes del mundo todo se maneja con inteligencia artificial en muchos procesos cotidianos. Entonces, este dinamismo, sobre todo de países como China, que ya están con un avance increíble por sobre muchas áreas, ¿no? de la vida cotidiana, nos va a jalar. En algún momento determinado tenemos que meternos a este redil y ya pues realmente yo veo que en México no estamos preparados, ¿no? Yo creo que gran parte de la humanidad no está preparada. Es decir, lo que necesitamos hacer es tener la capacidad de manejar nuestro pensamiento independiente. Porque alguien dice, oye, pero las máquinas no tienen sentimiento. Bueno, pero ¿cuánto le faltará para tener? Y si no tienen, pues a lo mejor es más peligroso. Sí. Porque usted no le pega un puntapié a un perro porque tiene humanidad. Pero la máquina sin humanidad, pues le da lo mismo dejar sin alimento a un perro que a un ser humano, ¿no? Entonces, una escena de la película de Terminator, ¿no? De la que está ahorita en el cine, ¿no? Sí. No hay sentimientos. Hay muchas películas sobre eso y yo creo que el futuro es muy promisorio, pero también pienso que es muy aterrador. Es decir, si no tenemos el suficiente cuidado, vamos a estar en peligro. Pues, doctor, ha sido un placer tenerlo aquí. Yo creo que este tema da para 1, 2, 3 o 4 sesiones, porque sí es un tema que no crean que los queremos asustar, hay que aprovecharlo, pero también hay que estar conscientes de, bueno, qué límites o qué alcances les vamos a permitir a estos equipos de cómputo. Entonces, reflexionen, no nada más le diga ok a lo que le digan las distintas plataformas, échele un valor moral, decida, dele criterio, y como dice el doctor, que prioricen las emociones y que priorice la parte humana en estas decisiones. Doctor Ignacio Gallardo Vallesey, ex rector de la universidad, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Sus órdenes y muchas gracias por la posibilidad de platicar con ustedes. Oh, muchas gracias a usted. Muchas gracias, nos vemos el próximo programa. Ahora sí salimos rapidísimo. La pantalla. Siempre salgo. No, pero hay más porque se van a por allá.